El accidente de Chernóbil es el nombre que recibe el accidente nuclear sucedido en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, el 26 de abril de 1986. Este suceso ha sido considerado el mayor accidente nuclear, según la escala internacional de accidentes nucleares, y uno de los mayores desastres medioambientales en la historia. En agosto de 1986, un informe reveló que el equipo que operaba en la central el sábado 26 de abril de ese mismo año se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Para ello, deberían averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando energía eléctrica la turbina de vapor, después de la pérdida de suministro de energía eléctrica principal del reactor. Las bombas refrigerantes de emergencia, en caso de avería, requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, y los técnicos de la planta desconocían si, una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando. Para realizar este experimento, los técnicos no querían detener la reacción en cadena en el reactor para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. Entre los productos de fisión que se producen dentro del reactor se encuentra el xenón 135, un gas muy absorbente de neutrones. Mientras el reactor está en funcionamiento de modo normal, se producen tantos neutrones que la absorción es mínima, pero cuando la potencia es muy baja o el reactor se detiene, la cantidad de xenón 135 aumenta e impide la reacción en cadena por unos días. El reactor se puede reiniciar cuando se desintegra el xenón 135. Los operadores insertaron las barras de control para disminuir la potencia del reactor y esta decayó hasta los 30 megavatios. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos detendrían el reactor y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema refrigerante de emergencia del núcleo y en general los mecanismos de apagado automático del reactor. Estas acciones, así como la de sacar de línea el ordenador central que impedía las operaciones prohibidas, constituyeron graves y múltiples violaciones del Reglamento de Seguridad Nuclear de la Unión Soviética. A 30 megavatios de potencia comenzó el envenenamiento por xenón. Para evitarlo, aumentaron la potencia del reactor, subiendo las barras de control. Los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. De las 170 barras de acero al boro que tenía el núcleo, se exigía que hubiera siempre un mínimo de 30 barras abajo, y en esta ocasión dejaron solamente 8. Con los sistemas de emergencia desconectados, el reactor experimentó una subida de potencia extremadamente rápida, que los operadores no detectaron a tiempo. A la 1:23, 4 horas después de comenzar el experimento, algunos en la sala de control comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control usando el botón de scram de emergencia, estas no respondieron, debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Se oyeron fuertes ruidos y entonces se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo, que hizo volar el techo de 100 toneladas del reactor, provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. Aquel día, durante la prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor número 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. La cantidad de materiales radiactivos que fueron expulsados a la atmósfera se estimó que fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Causó directamente la muerte de 35 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación inmediata de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Una vez ocurrió el suceso, varios helicópteros del ejército comenzaron a arrojar sobre el núcleo una mezcla de materiales para contener la radiación y favorecer el enfriamiento. Cuando el 13 de mayo terminaron con este trabajo, se habían arrojado al núcleo unas 5.000 toneladas de este material. Comenzó entonces la construcción de un túnel por debajo del reactor accidentado, para afianzar el terreno y evitar que toda la estructura superior, núcleo incluido, se hundiera, debido al peso de los materiales arrojados. En una semana se terminó y se inició el levantamiento de una estructura que envolvió al reactor aislándolo del exterior. Esta estructura se llama sarcófago. Después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas,
llamadas liquidadores. Se hizo en las zonas circundantes al lugar del accidente y se aisló un área de 30 kilómetros cuadrados alrededor de la central nuclear, conocida como zona de alineación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. Los trabajos de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podría haber dejado inhabitable a toda Europa. Antes del accidente, el reactor contenía unas 190 toneladas de combustible nuclear. Se estima que más de la mitad del yodo y un tercio del cesio radiactivos contenidos en el reactor fue expulsado a la atmósfera. En total, alrededor del 3,5% del combustible escapó al medio ambiente. Debido al intenso calor provocado por el incendio, los isótopos radiactivos liberados procedentes del combustible nuclear se elevaron en la atmósfera, dispersándose en ella. Una vez que hemos conocido lo sucedido, veremos ahora los efectos que tuvo sobre los seres humanos. 2 personas empleadas de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión esa misma noche y 31 en los 3 siguientes meses. 1000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente. 200.000 personas recibieron alrededor de 100 milisieverts. 20.000 cerca de 250 milisieverts y algunos 500 milisieverts. En total, 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de este accidente en la mortalidad poblacional. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. Alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas inmediatamente de los 155.000 kilómetros cuadrados afectados. Permanecieron en extensas áreas deshabilitadas durante muchos años, al realizarse la recolocación de otras 215.000 personas. La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radiactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. De los radioisótopos más representativos, la estimación del vertido es de 85 petabecquerelios de cesio-137 y entre el 50 y el 60% del inventario total de yodo-131. Es decir, entre 1600 y 1920 petabecquerelios. Estos dos son los radioisótopos más importantes desde el punto de vista radiológico, aunque el vertido incluía otros en proporciones menores, como el estroncio 90 o el plutonio 239. La contaminación de Chernóbil no se extendió uniformemente por las regiones adyacentes, sino que se repartió irregularmente en forma de bolsas radiactivas, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Informes de científicos soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió alrededor del 60% de la contaminación que cayó en la antigua Unión Soviética. Una gran área de la Federación Rusa al sur de Briansk también resultó contaminada, al igual que las zonas del noreste de Ucrania. Hubo efectos inmediatos, pero también lo ocurrido afectó a largo plazo. La mayor preocupación se centró en el yodo radiactivo, con un periodo de semidesintegración de 8 días. Hoy en día, las preocupaciones se centran en la contaminación del suelo, con estroncio 90 y cesio 137, con periodo de semidesintegración de unos 30 años. Los niveles más altos de cesio 137 se encuentran en las capas superficiales del suelo, donde son absorbidos por plantas, insectos y hongos, entrando en la cadena alimenticia. Algunas personas en las áreas contaminadas fueron expuestas a grandes dosis de radiación, de hasta 50 grays, en el tiroides, debido a la absorción de yodo 131, que se concentra en esta glándula. El yodo radiactivo procedería de leche contaminada producida localmente y se habría dado particularmente en niños. Varios estudios demuestran que la incidencia de cáncer de tiroides en Bielorrusia, Ucrania y Rusia se ha elevado enormemente. Hasta el presente no se ha detectado un aumento significativo de leucemia en la población en general. Algunos científicos temen que la radiactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones, la cual se cree que no se extinguirá por 300.000 años. Las autoridades soviéticas comenzaron la evacuación de las personas cercanas a las 36 horas siguientes del accidente. En mayo de 1986, aproximadamente un mes después del accidente, todos los habitantes que habían vivido en un radio de 30 kilómetros alrededor de la central habían sido desplazados.
Sin embargo, la radiación afectó a una zona mucho mayor que el área evacuada. Poco después del accidente, varios países europeos instauraron medios para limpiar el efecto sobre la salud humana de la contaminación de los campos y de los bosques. Se eliminaron los pastos contaminados de la alimentación de los animales y se controlaron los niveles de radiación de la leche. También se impusieron restricciones al acceso a las zonas forestales, a la caza y a la recolección de leña, bayas y setas. 25 años después, las restricciones siguen siendo aplicadas en la producción, transporte y consumo de comida contaminada por la radiación, especialmente por cesio 137, para impedir su entrada en la cadena alimenticia. El área cubierta por estas restricciones cubría en 1986 casi 9.000 granjas y más de 4 millones de cabezas de ganado ovino. En los últimos años siguen afectando a 374 granjas y 200 cabezas de ganado. Después del desastre, un área de 4 kilómetros cuadrados de pinos en las cercanías del reactor adquirieron un color marrón dorado y murieron adquiriendo el nombre de bosque rojo. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales, así como pérdidas de su capacidad reproductiva. En los años posteriores al desastre, en la zona de exclusión abandonada por el ser humano ha florecido la vida salvaje. Bielorrusia ya ha declarado una reserva natural y en Ucrania existe una propuesta similar. Varias especies de animales salvajes y aves que no se habían visto en zonas antes del desastre se encuentran ahora en abundancia, debido a la ausencia de seres humanos en el área. Las concentraciones de elementos radiactivos han ido descendiendo hasta un valor medio de 30 becquerelios en 1997 y 7.400 en 2000, niveles que siguen siendo peligrosos. Se prevé que la mayoría de muertes prematuras causadas por el accidente de Chernóbil sean el resultado de cánceres y otras enfermedades inducidas por la radiación durante varias décadas después del suceso. Una gran población fue sometida a dosis de radiación relativamente bajas, incrementando el riesgo de cáncer en toda la población. Es imposible atribuir muertes concretas al accidente, y muchas estimaciones indican que la cantidad de muertes adicionales será demasiado pequeña para ser estadísticamente detectables. Por ejemplo, si una de cada 5.000 personas muriese debido al accidente, en una población de 4 millones habría 80.000 víctimas mortales debidas al accidente, estadísticamente indetectables. Por otra parte, los efectos de radiación de bajo nivel en la salud humana aún no se conocen bien, por lo que ningún modelo usado es completamente fiable. Dados estos factores, los diferentes estudios sobre los efectos de Chernóbil en la salud han arrojado conclusiones muy diversas y están sujetos a controversia política y científica. Al informarse sobre el accidente, varias naciones ofrecieron ayuda humanitaria inmediata a los afectados, además de realizar promesas de ayuda a largo plazo. Cuba ha mantenido desde 1990 un programa de socorro para las víctimas de este accidente nuclear. Casi 24.000 pacientes de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Moldavia y Armenia, todos ellos afectados por accidentes radiactivos, han pasado ya por el Hospital Pediátrico de Tarara, en las afueras de La Habana. Pero no nos tenemos que ir tan lejos para encontrar ayuda de este tipo. En numerosas localidades de Aragón, muchas familias acogen a niños durante el verano, la mayoría de ellos niños ucranianos afectados por la catástrofe, con dolencias que van desde el estrés postraumático hasta el cáncer. Alrededor del 67% de los niños provienen de orfanatos y escuelas de niños sin amparo. Aquí disfrutan del cariño, ocio y vida sana que les ofrecen sus familiares de acogida. Como conclusión diremos que este gran desastre afectó a muchas personas. Hoy en día la ciudad de Chernóbil no se ha recuperado todavía de la catástrofe. Miles de niños y niñas sufren aún las consecuencias de la explosión nuclear.